Bienvenidos a este nuevo vídeo. Vamos a hablar en este caso sobre, según el nombre del vídeo que vamos a repasar, la estafa más grande de la historia de la humanidad. Y realmente vamos a ver cómo realmente se crea el dinero, cuál es exactamente el proceso donde este dinero recién creado, porque siempre hablamos de que el dinero lo imprimen los bancos y el gobierno, pero vamos a ver realmente cuál es el proceso. Y será un vídeo un poco lioso porque es un proceso bastante largo. Lo están haciendo a propósito para que parezca que saben lo que hacen, para decirlo así. Y este proceso pasa por varias bancos centrales, el Tesoro, la Reserva Federal, el gobierno, ¿vale? Pero yo creo que en este vídeo lo explican bastante bien y vamos a repasarlo. Vamos a repasar el vídeo y al final vamos a comentar un poquito sobre todo el vídeo, llegar a la conclusión final y simplemente o realmente hay que quedarse con un par de conceptos, ¿vale? Tampoco hay que saber el proceso al más mínimo detalle, pero hay que tener una visión general de cómo lo están haciendo, ¿vale? Y es cuando nos estamos dando cuenta que este dinero realmente lo están haciendo de la nada, ¿vale? Así que vamos a empezar con el vídeo, ¿vale? Pues aquí dicen que todo empieza cuando los políticos están, cuando votamos a un político que está prometiendo pues cortar los impuestos o hacer más obras públicas, invertir en el país o en la sanidad o lo que sea. Y cuando este político llega al gobierno, pues tienen que sacar ese dinero de algún lado, digamos, ¿vale? Esto es un gasto del déficit, porque el dinero no existe realmente y hay que sacarlo de algún lado, ¿vale? Entonces, para pagar este gasto del déficit, el Estado presta divisa al emitir unos bonos de Estado. Y aquí nos dice que son unos bonos. Unos bonos son simplemente unos cheques que dicen que yo te estoy debiendo a ti dinero, ¿vale? Préstame $1 trillón hoy y te prometo pagarlo en 10 años, ¿vale? Estos bonos de Estado son nuestra deuda nacional, ¿vale? Tienen que ser pagados por ti y por mí y por nuestros descendientes a través de futuros impuestos. Cuando un gobierno emite un bono, está robando prosperidad de las generaciones futuras, ¿vale? O sea, nos roba esa prosperidad futura para poder gastarlo hoy en día. Entonces el Estado pone estos bonos en una subasta donde van grandes banqueros del mundo. Estos banqueros están comprando estos bonos, ¿vale? Vamos a verlo poquito a poco, ¿vale? Porque están pasando aquí, hay pasos que no quiero saltarme, ¿vale? Entonces, están vendiendo estos bonos en una subasta entre los bancos más grandes del mundo, que aparecen para competir y comprar parte de nuestra deuda nacional. Y tienen una ganancia por los intereses. Vamos a ver, según vamos en este vídeo, vamos a ver cómo los bancos están tomando tajada en cada operación que están involucrados, están cogiendo su parte, ¿vale? No es por casualidad. Entonces, en un juego enjaulado que lo llamado operaciones de mercado abiertas o operaciones de mercado abierto, los bancos venden algo de estos bonos a la Reserva Federal con una ganancia, como no.
Para pagar para estos bonos, la Reserva Federal está escribiendo un cheque falsificado que debería rebotar, o sea, no se debería de poder cobrar, porque son elaborados en una cuenta que realmente no tiene nada de dinero. No existe ningún centavo. Y ahora tenemos aquí una cita de la Reserva Federal de Boston, ¿vale? Que lo dice claramente. Cuando tú y yo escribimos un cheque, debe de haber fondos suficientes para cubrir ese cheque. Pero cuando la Reserva Federal escribe un cheque, no hay un depósito bancario en el cual pueda cobrarse ese cheque. Cuando la Reserva Federal escribe un cheque, está creando dinero, o sea, está creando dinero de la nada. La Reserva Federal entonces entrega estos cheques, entrega los cheques a los bancos y en este punto la divisa se ha creado, ¿vale? Porque son los bancos lo que realmente cuando reciben ese cheque es como ya tenemos un cheque de la Reserva Federal y en sus bancos entiendo yo que están ya creando esos números, ¿no? Que están metiendo en los ordenadores. Los bancos entonces toman esa divisa, compran más bonos en las siguientes subastas. Vamos a ver ahora qué es un cheque. Un cheque, yo creo que están hablando ahora de los cheques de la Reserva Federal, también es un pagaré. Cuando la Reserva Federal escribe ese cheque para pagar los bonos, cuando escribes un cheque estás haciendo una nota que dice aquí está mi pagaré para efectivo. Todo lo que tienes que hacer es ir al banco y recogerlo. Ahora es importante entender este proceso porque vamos a regresar más tarde y mostrar el efecto devastador que esto tiene en nosotros. Un pequeño repaso, ¿vale? El gobierno, el tesoro, emite estos bonos de estado, estos pagarés. Entonces los bancos compran estos pagarés con divisa. La Reserva Federal entonces escribe un cheque y se lo entrega a los bancos en un intercambio por los bonos que han creado en el tesoro o en el gobierno, ¿vale? Y así la divisa se ha creado. Así que lo que realmente pasa aquí es que, según vemos aquí, el gobierno y la Reserva Federal, un banco central, en este caso en Europa, están cambiando estos cheques, estos pagarés, esto ya dámelo, ya te lo pagaré, como lo llama. O sea, están cambiando estos cheques entre ellos a través de los grandes bancos centrales del mundo. Y abracadabra, la divisa mágicamente está creada. Este proceso se repite una y otra vez, enriqueciendo a los bancos y endeudando al público al incrementar la deuda nacional. El resultado final es que hay una acumulación de bonos en la Reserva Federal y acumulación de divisa en el Estado. De aquí es donde proviene todo el papel, o sea, el dinero de papel o la divisa de papel. Aquí dice que la llaman base monetaria o que lo llaman dinero, pero aquí está corrigiendo porque no saben la diferencia entre el dinero real y el dinero de papel. Esto no es dinero, es divisa, como aprendimos nosotros en los episodios de antes. Y aquí repasamos las características que tiene que tener un dinero sólido. Hemos visto en los episodios anteriores que el dinero era simplemente un resguardo para reclamar un dinero que existía realmente en los bancos centrales, ¿vale? Podías ir al banco y cambiar
esta divisa, estos resguardos que tenías por el oro y la plata que tenías en el banco, ¿vale? Vale, aquí seguimos con el proceso. Vale, entonces la tesorería, cuando tiene este exceso de dinero, lo que hace es que se lo da al gobierno para pagar por las obras públicas. O sea, este dinero lo gasta en trabajos públicos, programas sociales y en guerra. Los empleados del gobierno, contratistas y soldados, entonces van y depositan los pagos que reciben, ¿no? Los salarios, van y lo depositan a los bancos. Y ahora lo que están diciendo aquí, que cuando depositamos el dinero en el banco, realmente no lo depositamos para que lo guarden ahí de forma segura. Cuando lo depositamos, el banco puede hacer lo que ellos quieran con este dinero, ¿vale? Lo pueden prestar, lo pueden apostar en el mercado de valores con una ganancia, claro. Y aquí es donde la máquina de hacer dinero realmente se pone a funcionar. Aquí es donde entra un concepto que se llama sistema de reserva fraccional, que este sistema lo tienen todos los bancos. Y significa que tú puedes, como banco, tú puedes guardar solo una parte del dinero que te han dejado, o sea, una fracción, reserva fraccional, ¿no? Tú reservas una fracción de ese dinero y con lo otro puedes hacer lo que te da la gana, lo puedes prestar o hacer lo que quieras, ¿vale? Y en este ejemplo vamos a utilizar un 10% de reserva fraccional, aunque según este hombre dice que hay bancos que tienen un 3%, o incluso un 0% de reserva, ¿vale? Entonces, cuando depositamos 100 euros en una cuenta, el banco puede legalmente tomar 90 euros y hacer lo que quiera con ellos, ¿vale? Lo puede prestar. El banco debe mantener 10 dólares de tu depósito por si más adelante tú quieres algo de dinero, ¿vale? Lo raro es que en tu cuenta todavía pone que tú tienes 10 dólares. Si tú ingresas, 100. Si tú ingresas 100, el banco está obligado realmente a tener 10, el otro 90 lo presta, pero en tu cuenta todavía pone que hay 100 dólares, ¿vale? Vale, esto pasa porque el banco deja en su lugar, a ver, deja en su lugar unos créditos bancarios, creo que se llama, sí, crédito bancario. Vale, cuando te cogen los 90 euros para prestarlo, en su lugar deja, así se crean una cosa llamada crédito bancario, ¿vale? Y ahora, según este hombre, en la misma Reserva Federal lo pone negro sobre blanco, ¿vale? Cómo trabajan los bancos comerciales. Los bancos comerciales crean dinero de chequera cuando sea que ellos conceden un préstamo, simplemente sumando nuevos dólares en depósito. O sea, en depósito, en cuentas, en sus libros, en intercambio por pagarés a los prestatarios. Esto no son nada más que números que los bancos están poniendo en sus ordenadores. O sea que yo entiendo que cuando se hace un préstamo, el banco crea de la nada ese crédito bancario, esos 90 dólares, lo dejan en tu cuenta como crédito bancario y los cogen y los prestan a otra persona, pero realmente han creado 90 dólares de crédito, que realmente más tarde o más temprano es dinero inflado que llega en circulación, ¿no? Vale. Así que ahora mismo tenemos, en vez de 100 dólares, tenemos 190 dólares en existencia. Y siguiendo con el ejemplo, la gente que pide préstamos a los bancos es para comprar
algo, sea un coche, sea una casa, sea lo que sea. Así que el prestatario toma los 90 dólares que ha prestado del banco y se los da al dueño o al negocio que te vende el coche, ¿vale? Entonces, este va a otro banco, ingresa ese dinero, los 90 dólares en su banco, y este banco también, como tiene un sistema de reserva fraccional, coge el 90% de ese dinero y lo puede prestar a otra persona y deja números de crédito bancario en su lugar, ¿vale? Así que ahora hay 271 dólares en existencia. Y esto se repite y se repite bajo un radio del 10% de reserva, ¿vale? Y un depósito inicial de solo 100 dólares puede crear hasta 1000 dólares. Y todo eso respaldado solo por 100 dólares. Sí, aquí dice que algunos bancos tienen el 10% de reserva, otros 3, otros 0, ¿vale? Entonces estos números que hemos hecho aquí por encima son solo un ejemplo, pero pueden ser muchísimo mayores esta creación de divisa de la nada. Entonces, otra vez recapitulando, haciendo un resumen. Cuando la divisa está depositando en el banco la puede prestar a otros, ¿vale? Entonces el que la presta la redeposita, el banco la represta, luego se redeposita, luego se represta, y así en un ciclo sin parar, ¿vale? Y creamos crédito bancario en todo este camino. De aquí es de donde viene la mayoría de suministros de divisa, ¿vale? Y hay una estadística que entre el 92 y 96% de toda la divisa recién creada no está hecha por los gobiernos, sino por el sistema bancario, ¿vale? Y así es lo que pasa con los precios, que hemos visto en episodios anteriores. Si no lo habéis visto, es muy importante verlo para entender un poquito la inflación y cómo los precios absorben ese exceso de divisa que hay en circulación, ¿vale? Y vemos aquí en este vídeo que los precios suben para absorber todo ese dinero que hay en circulación, ¿vale? De aquí es de donde la inflación viene. La inflación es una expansión del suministro de divisa. El alza de los precios es solo un síntoma de todo lo que está pasando. Así que todo el sistema son solo un par de dólares estimulados, según dice este hombre, en una mágica estafa. Cuando la Reserva Federal y el Tesoro están cambiando estos pagarés glorificados entre ellos, o los cheques. Y luego también un montón de números que se están creando con este nombre de crédito bancario cuando ingresamos el dinero en el banco y el banco lo está prestando. Este es todo el sistema de cómo se está creando la divisa. Es un suministro de número, algunos de ellos impresos, la mayoría de ellos tipeados en los ordenadores de los bancos. Y ahora vamos a ver otra cosa asombrosa. Nosotros estamos trabajando para esta divisa. El verdadero valor es nuestro tiempo. Estamos intercambiando este tiempo que tenemos trabajando toda nuestra vida, día tras día. O sea, estamos cambiando nuestra energía, en nuestro tiempo, nuestra libertad por números que alguien imprimió en pedazos de papeles o simplemente tipeó en ordenadores. Ahora estos números representan nuestra sangre, sudor, lágrimas, trabajo, ideas y talento. Nosotros somos los que le damos valor a la divisa.
Y ahora viene la broma realmente cruel. Nosotros trabajamos duro para poder guardar algo de esta divisa y así poder pagar los impuestos. En los Estados Unidos se llama IRS, aquí en España pues tenemos a la Hacienda, ¿vale? Estos impuestos van a la Hacienda y luego se lo dan de nuevo al Estado, a la tesorería, al Tesoro, para poder pagar lo que han prestado más el interés sobre los bonos que han creado y se los han dado a la Reserva Federal, que han comprado con un cheque firmado sobre una cuenta que no tiene dinero dentro. Otra vez un repaso, ¿vale? Un poquito más a escala, un poquito más generalizada para ver cómo funciona todo, ¿vale? Pero antes de eso, veo que está diciendo aquí que muchos de nuestros impuestos no se utilizan para escuelas, carreteras, servicios públicos, sino para pagar intereses de los bonos que la Reserva Federal compró con un cheque firmado de una cuenta que no tiene nada dentro, ¿vale? La Reserva Federal está cometiendo fraude. Y aquí tenemos uno de los secretos más grandes de todos. Antes de la creación de la Reserva Federal no había necesidad de un impuesto por rendimiento, impuesto a la renta. La Reserva Federal fue creada en 1913 y en ese mismo año la Constitución fue enmendada para permitir el impuesto a la renta. Y esto no ha sido una coincidencia. Sí, aquí está hablando de todos los impuestos que hemos pagado en toda la vida y mucho de ello ha sido silenciosamente succionado dentro de las manos de aquellos que poseen el sistema. Y aquí tenemos esta verdad, que es que el sistema tiene dueños. O sea, el sistema no es que es el gobierno, es de todos o es algo público, ¿vale? Y pronto vamos a ver quién son estos dueños de la Reserva Federal, pero de momento no lo dicen aquí. Aquí están hablando del techo de la deuda, ¿vale? Y aquí está hablando de que si hay solamente $1 en la existencia y tú lo coges y lo pides prestado y tienes que pagar un interés, ¿de dónde sacas ese interés? Entonces lo tienes que prestar de nuevo, con otro tipo de interés. Y así por cada divisa que se crea el doble o más interés, ¿vale? En este caso, para verlo bien, es como el doble, pero siempre que se crea esta divisa nueva, se crea más y más interés, porque cada dólar que se ha puesto en existencia con estos cheques, pues se han prestado con intereses. O sea, ya que no existían desde el principio, encima hay que pagar intereses sobre ese dinero que se ha creado de la nada, ¿vale? Y aquí estamos hablando que es un sistema que es imposible, que se va a colapsar sobre sí mismo, ¿vale? Y que nosotros nunca paramos de pagar esos intereses cuando pedimos un préstamo al banco, ¿vale? Y cuando se está pagando ese préstamo, ¿vale? Vemos aquí que se destroza el préstamo, pero también la deuda, pero también se extingue la divisa que se ha creado. Pero como se crea más préstamo de lo que es la divisa, pues siempre queda, más deuda, se crea más deuda que la divisa que hay en circulación, siempre queda más y más deudas que nunca se va a poder pagar porque realmente no hay más divisa en circulación, ¿vale? Y todo esto es un sistema que al fin y al cabo va a colapsar. Vale, ahora el concepto esto del techo de deuda, que simplemente realmente no saben por qué lo han puesto, para que parezca que tienen un control sobre toda esta deuda que se está creando, pero siempre lo están elevando y elevando y elevando, porque para que el sistema
funcione hay que crear más deuda para pagar esa deuda por la deuda que se ha creado. O sea que parece irónicamente, pero es así, ¿vale? Y aquí está hablando de que los padres fundadores de los Estados Unidos, cuando hubo la guerra revolucionaria, la guerra revolucionaria comenzó con una rebelión por los impuestos, ¿vale? Y todo, vamos a escucharlo mejor, ¿vale? Porque esto es muy interesante. O sea, los padres fundadores de los Estados Unidos sabían de los peligros de la banca central y pelearon para liberarse a sí mismos de esa misma cosa. La guerra revolucionaria comenzó con una rebelión por impuestos, pero ahora nosotros debemos pagar impuestos simplemente para tener un sistema monetario. O sea, si nosotros no pagamos impuestos de todo lo que trabajamos para que esta rueda siga rodando, simplemente el sistema monetario se colapsaría, ¿vale? Habiendo sufrido recientemente a través de una hiperinflación del dólar continental, supongo que este es el dólar que había antes de la guerra, la revolución que han tenido, que también fue impreso hasta el oblivión, ¿no? Para financiar la guerra revolucionaria. Ellos entendieron los peligros de la divisa, del dinero fiduciario, el dinero fiat, ¿no? Y los sistemas monetarios basados en deuda. Así que para proteger generaciones futuras del robo institucional y del gobierno fuera de control, ellos escribieron en la Constitución que solo el oro y la plata pueden ser dinero, por el simple hecho de que no puedes imprimirlos. Nuestro sistema actual no es solo inconstitucional, sino que nos roba la libertad y prosperidad, por la cual pelearon y murieron los padres de la nación. Todos estamos sintiendo los efectos de ignorar la Constitución en este momento. Bueno, aquí hablamos más de lo mismo, de la creación de divisa, que es un proceso lento y malicioso, ¿vale? Este sistema da poder y beneficia a aquellos que crearon la divisa, ¿vale? Ya que ellos pueden gastarlo y ponerlo en circulación antes de que haya un efecto en la economía. O sea, el primero que tiene el dinero y lo pone en circulación en la economía no sufre los efectos que esto crea. Eso lo sufrimos nosotros años después, ¿vale? Y este es un sistema que está dando, creo que está diciendo aquí, sí, que ellos están robando el poder adquisitivo de ti y transfiriéndolo a los bancos y los gobiernos cada hora y cada día debido a este falso sistema monetario. Y esto es curioso, que la gente que está en la cima no es que ellos no lo sepan. Y ahora citamos de nuevo la Reserva Federal. La disminución en el poder adquisitivo efectuado por los poseedores del dinero debido a la inflación imparte ganancias a los emisores de dinero. O sea, lo dicen ellos, la Reserva Federal, ¿vale? Y ahora pues está diciendo más de lo mismo, que es un fraude, un esquema piramidal, es un esquema Ponzi, es una estafa, una mentira. Nuestro completo sistema monetario no es nada más que una forma de robo legalizado. Y aquí tenemos una de las bromas más grandes. Vamos a ver. La Reserva Federal no es federal, que es lo que hablamos antes de que tiene dueños, ¿vale? Tiene accionistas, ¿vale? ¿Qué es un accionista? Una acción representa un porcentaje de la propiedad de una corporación. O sea, si tú tienes acciones de Tesla, digamos que eres propietario de, no sé, de lo que te has gastado en acciones, pues tienes una pequeña porción de Tesla o Amazon o lo que sea, ¿vale? Así que los accionistas son los dueños de esa corporación. Por lo tanto, la Reserva Federal
es una corporación privada con dueños y se puede ver, o sea, lo podemos ver por nosotros mismos yendo a la página web de la Reserva Federal, que todavía dice: los accionistas reciben un dividendo anual del 6%. ¿Vale? Sabemos que originalmente los accionistas de la Reserva Federal fueron los bancos más grandes de los Estados Unidos, pero debido a fusiones y adquisiciones entre ellos, ¿no?, entre otros bancos, a través de los años ya no se puede rastrear a quién le pertenece estas acciones de la Reserva Federal. Es un secreto guardado, muy bien guardado, ¿vale? Y la suposición de quién serían los dueños es que pueden ser los primeros negociadores, los bancos que lograron hacer una ganancia al vender parte de esta deuda con los bonos a la Reserva Federal. El cual, bueno, aquí repetimos lo mismo: esta Reserva Federal compra estos bonos con un cheque hecho de la nada, ¿vale? Y con un interés encima sobre él. Y luego les pagan el 6% de todo esto a los dueños de la Reserva Federal. Aquí hablamos de que parece que es un complejo, es muy complejo el proceso, y lo es, ¿vale? Y aquí hay una frase de un economista que está diciendo que por estos medios el gobierno puede secretamente y sin ser observados confiscar la riqueza de la gente, y ni una sola persona en 1.000.000 detectaría el robo. Vale, entonces ya hemos visto la magia que hacen entre varios cambios de mano entre estos bonos de Estado y cheques escritos sobre ninguna cuenta bancaria, una cuenta bancaria en cero, ¿vale? Y aquí un repaso de cómo todo esto proceso un poquito más generalizado, ¿vale? Vamos a ver el paso 1. El gobierno crea pagares glorificados, estos bonos del Estado, ¿vale? Estos bonos están incrementando la deuda nacional y enganchan al público para pagarla con estos impuestos que nos están pidiendo, ¿no? Paso 2. Estos bonos son intercambiados creando divisa. Se venden a los bancos, los bonos se venden a los bancos, y los bancos entonces los venden estos bonos, esta deuda nacional, a la Reserva Federal con una ganancia. Entonces la Reserva Federal escribe un cheque que no tiene ningún respaldo y compra estos bonos. Entonces ellos le dan estos cheques a los bancos, y la divisa está creada de la nada, y entonces el proceso completo se repite. Esto resulta en una acumulación de bonos en la Reserva Federal y divisa en el Tesoro, que realmente es solo un suministro de números. Entonces estos números están depositados en las varias ramas del gobierno, y luego pasamos al paso 3. El gobierno gasta estos números en trabajos públicos, programas sociales y la guerra. Todos los empleados del gobierno y soldados y demás depositan sus pagos en los bancos. Llegamos al paso 4, donde los bancos multiplican esos números mágicamente al alimentarse más pagarés a través del sistema fraccional bancario, donde ellos roban una porción de tu depósito y lo prestan. Esta divisa se redeposita y entonces una porción es creada nuevamente. Y el proceso se repite una y otra vez, agrandando el suministro de divisa exponencialmente. Entonces nosotros trabajamos realmente por algo de estos números, lo que nos lleva al paso 5, donde estos números tienen que pagar impuestos. Pagamos impuesto a la Hacienda en este caso,
quien después le da los números al Estado. Así el Estado puede pagar la deuda principal más el interés sobre los bonos que fueron comprados por la Reserva Federal con un cheque en blanco. Bueno, en blanco no, un cheque de la nada, que no tiene respaldo. Luego llegamos al paso 6, el delirio del techo de deuda. El sistema está diseñado para requerir deuda, niveles siempre crecientes de deuda, y la deuda eventualmente colapsará bajo su propio peso. Porque los políticos siempre van a alargar el asunto porque no quieren que colapse bajo su periodo. Porque esta subida de techo siempre se propone en el gobierno, entonces los políticos de turno saben que si no imprimen, si no levantan este techo, no se crea más deuda, por lo tanto no hay dinero para financiar pues, hasta el mismo gobierno, ¿no? Y todos los servicios públicos. Entonces, si esto no pasa, se colapsa todo y ningún parlamentario y ningún elegido, ¿no? por los votos del país quieren que el sistema colapse cuando ellos están en el poder. Entonces siempre van a subir este techo de deuda, ¿vale? Y finalmente el paso 7, los dueños secretos toman su tajada. Los bancos más grandes del mundo son dueños de la Reserva Federal. Esos bancos hacen una ganancia al vender nuestra deuda nacional a la Reserva Federal. Hacen una ganancia cuando la Reserva Federal les paga intereses sobre las reservas que mantiene la Reserva Federal. Y la Reserva Federal se les paga un 6% de dividendos por ser propiedades de la Reserva Federal. Este sistema es fundamentalmente malvado. Canaliza la riqueza de la clase trabajadora hacia el gobierno y el sector bancario. Es la causa de las subidas artificiales y las caídas de las economías modernas, y causa gran desigualdad de riqueza entre los ricos y la clase trabajadora. Y solo es posible porque ya no utilizamos dinero real, utilizamos divisa. Pero lo peor de todo es que es una forma de esclavitud. Bono viene de la palabra bondage, esclavitud. Cuando el gobierno emite un bono, está prometiendo que nos va a hacer pagar impuestos en el futuro. Nadie te pregunta si tú querías pagar impuestos hoy, por la prosperidad que todos nosotros disfrutamos en el último siglo. Y nadie le preguntará a nuestros hijos si ellos quieren trabajar duro en el futuro para pagar la prosperidad que estamos disfrutando ahora, ¿vale? Y aquí George Washington una vez escribió a James Madison: ninguna generación tiene el derecho a contraer deudas más grandes de las que puede pagar durante el curso de su propia existencia. Al robar prosperidad del mañana para que podamos gastarlo hoy, nosotros nos esclavizamos y también a futuras generaciones. Ahora todo suena muy mal, pero existe una gran esperanza. Y aquí está hablando de que nosotros somos la amenaza más grande para este falso sistema monetario, ¿vale? Y cuanto más comprendemos todo esto, más nos podemos proteger, ¿vale? Y aquí también está citando a un exdirector del Banco de Inglaterra, ¿vale? Entonces vamos a escuchar esto también porque es muy interesante. El sistema bancario moderno fabrica dinero de la nada. El proceso es tal vez el más asombroso juego de manos que alguna vez haya sido inventado. Los bancos fueron concebidos en injusticia y nacieron en pecado. Los banqueros son dueños del planeta. Yo entiendo que dice, quítale el planeta, pero déjales el poder de crear dinero y controlar el crédito. Y con el chasquido de los dedos, ellos crearán suficiente dinero para comprarlo de nuevo. Si quieres continuar
como esclavo de los banqueros y pagar el costo de tu propia esclavitud, déjalos continuar creando dinero y déjalos controlar el crédito. Bueno, pues ya hemos visto un poquito por encima cómo se está creando el dinero. Aquí está la Reserva Federal, ¿vale? Que está localizado como que dice que parece una broma, que está localizada en la calle Constitución, cuando hemos visto que todo el sistema monetario está anticonstitucional, ¿vale? Y también dice que el Wall Street está, la Reserva Federal en Nueva York, localizada en la calle Libertad, ¿vale? Que también es una broma pesada, ¿vale? Ambos son inconstitucionales y ambos limitan nuestra libertad, ¿vale? Nuestra libertad y nuestra riqueza, y la canalizan a la Reserva Federal y al sector bancario, ¿vale? Entonces aquí habla un poquito más de lo mismo, de compartir el vídeo, de hacer llegar a más gente, de cómo se está creando esta estafa a nivel mundial, ¿vale? Aquí hemos hablado de la Reserva Federal de los Estados Unidos, pero esto pasa en todos los mundos. Esto pasa en Europa con el Banco Central Europeo, esto puede pasar en Inglaterra con su Banco Central, esto pasa en todos los países. Es dinero creado de la nada por un artilugio que se han inventado ellos, por ese bono de Estado que lo venden a los bancos lo cogen y lo venden a la Reserva Federal. La Reserva Federal no tiene una cuenta con dinero, simplemente escribe un cheque respaldado por nada, se lo da a los banqueros y los banqueros crean ese dinero, ¿vale? Ese dinero que está en el tesoro pues se le da a los gobiernos pagan servicio público, sus empleados, a los militares. Todas estas personas depositan ese dinero en los bancos, aquí tenemos otra estafa, trabajan con un sistema de reserva fraccional, pueden coger parte de tu dinero o todo, porque hay bancos que tienen un 0% de reserva fraccional, ¿vale? Pero digamos que solo cogen el 90% que hemos visto en este ejemplo, cogen 90% y lo presta a alguien. Este alguien va y compra un coche. El dueño del coche o la empresa coge ese dinero, lo ingresa en el banco de nuevo presta el 90% y a otra persona que otra vez está comprando algo, por lo tanto se expande el dinero y la divisa se expande y se crea más y más y más. Hemos visto que entre el 92 y 96% de la divisa en creación o en nueva creación se está haciendo por el sistema bancario y no directamente por el gobierno, ¿vale? Luego nosotros tenemos que trabajar por esta divisa. Nosotros sí que estamos gastando nuestro tiempo, energía, nuestro sudor, nuestro sufrimiento, nuestra libertad para crear estos números. O sea, ellos lo imprimen de la nada, nosotros tenemos que trabajar por ellos, ¿vale? Y encima tenemos que pagar impuestos. Estos impuestos van a la Hacienda, la Hacienda la manda al Tesoro, que paga esos intereses por esa deuda que han creado, ¿vale? Y hemos visto que es un sistema también que no puede dejar de crear esta deuda, porque hace falta más deuda para pagar la deuda principal, por el simple hecho de que no hay dinero real o respaldado por algo real que pueda pagar tanta deuda que están creando. De aquí el delirio del techo de deuda que lo han puesto, no sé por qué lo han puesto por eso, para parecer que tienen control, pero este techo siempre se sube y se sube para crear más deuda, ¿vale? Es un sistema un poco complejo, pero yo creo que aquí lo explica muy bien la creación de este dinero. Os recomiendo de ver el vídeo de nuevo, tiene subtítulos, pararlo para entender bien todos estos conceptos y entender cómo funciona todo. Tampoco hay que entender todo a detalle, ¿vale? Pero entender que es divisa creada de la nada, ¿vale? Esta divisa creada de la nada está inundando los mercados.
y los precios tienen que expandirse para succionar todo ese exceso de divisa, ¿vale? Y de ahí suben los precios y se crea la inflación. Y yo creo que nada más con este vídeo, simplemente entender cómo funciona todo, entender que si estás ahorrando dinero, estás ahorrando billetes, papel, no tiene ningún valor detrás de ello. Y yo creo que con estos conceptos nos ayudan o fortalece un poquito nuestra convicción de que si queremos ahorrar, que sea dinero sólido, o incluso algo más sólido que tenemos hoy en día, que estamos a 2023 y tenemos más de 10 años de historia del Bitcoin, ¿vale? Y ya se está consolidando en la sociedad y entre nosotros, y vemos que es una forma de dinero muy sólido, ¿vale? Y algunos expertos dicen que mejor que incluso el oro, que tiene propiedades mejores que el oro, ¿vale? Entonces, teniendo estos conocimientos, esta educación económica, financiera, podemos protegernos del robo de esta gente, ¿vale? Así que nada, os dejo aquí con este vídeo. Verlo de nuevo si no lo habéis entendido. Darle a like y a suscribirse al canal, porque vamos a continuar con esta serie y con más vídeos de esta educación financiera.